Ahí está grabando, profe. Ya, ahora sí. Entonces vamos a compartir la... Ya. ¿Lo ven, no? Ya. ¿Me escuchan bien? ¿Lo ven? Sí, profe. Ya, ok, gracias. Como les comenté el viernes, hoy vamos a ver una materia muy parecida a la de ese día, simplemente que nos vamos a cambiar de un sistema procarionte a uno eucarionte. Entonces vamos a ver esencialmente algo muy análogo, pero ahora lo vamos a ver en levadura, ¿cierto? Y vamos a ver ahí algunas diferencias que pueden darse. Estas dos cosas que vamos a ver el viernes y hoy son ejemplos, ¿eh? Uno podría seguir sistemas de expresión en plantas, en animales superiores, etc. Algunas de esas cosas las vemos en el curso molecular 2, de manera de ir completando esto. Ya. Esto es lo mismo que vimos el viernes en la primera diapositiva, ¿no? De que necesitábamos para poder expresar proteínas que concurran ciertas características, ¿no? Como tener un hospedero apropiado, la existencia de un vector de expresión apropiado, que es lo que nos vamos a centrar básicamente, y un método de transformación genética que, como les comenté ese día yo, no está normalmente disponible para todos los sistemas, sino que para aquellos que son más conocidos y más tipo modelo, ¿no? Entonces, en este caso concurren todos esos elementos, así que vamos a poder ver. Entonces vamos a hablar un poquito partiendo por la levadura, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque las levaduras son los segundos sistemas microbianos preferidos para producir proteínas, dado que tienen muchas de las mismas características de las bacterias, ¿no? Crecen en medio, se pueden escalar, etc. Pero tienen la gracia de ser eucariontes y por lo tanto hacen ciertas cosas que las bacterias no hacen. Dentro de la levadura más estudiada, esta Saccharomyces cerevisiae es la levadura sobre la cual se conoce la mayor cantidad de cosas, su genoma está completamente secuenciado, etc. Vamos a... Como les comentaba, su genoma está completamente secuenciado y tiene múltiples herramientas genéticas que le son muy conocidas. La gran diferencia entre estos sistemas y los de Escherichia coli es que permiten la expresión de proteínas eucariontes, que coli no permite que tiene algunos problemas, como vimos ese día. Estos sistemas también tienen desventajas y también las voy a nombrar más adelante. Aquí en la fotito lo que ven ustedes son dos levaduras que están dividiéndose, básicamente. Son Saccharomyces. Entonces, ¿qué ventajas tienen estos sistemas? Son muy fáciles de manipular, genética y microbiológicamente. De hecho, las levaduras nosotros las comemos, entonces no tienen ningún problema de bioseguridad tampoco, ¿cierto? Que es la segunda gran característica que tienen. En cuanto a su manipulación, se manipula muy parecido a una bacteria, ¿no? Un laboratorio con muy pocos elementos de seguridad puede manipular levaduras sin ningún problema. Aquí marca en rojo una de las características principales, que a su vez es su gran desventaja, como vamos a ver luego, ¿no? A diferencia de los sistemas procariontes, como Escherichia coli, los sistemas de Saccharomyces cerevisiae son eucariontes y por lo tanto tienen compartimentalizaciones y por lo tanto permiten hacer ciertas modificaciones post-traducción. Por ejemplo, al tener retículo endoplasmático pueden generar puentes disulfuro, al tener aparato de Golgi pueden hacer glicosilaciones y una serie de cosas, ¿cierto?, que los sistemas bacterianos no pueden. Entonces, si yo tengo una proteína que requiere estas modificaciones para su funcionamiento, es preferible producirlo en estos sistemas que en un sistema que no los haga. Respecto al plegamiento, tienen bastante mejor plegamiento que los eucariontes. Las chaperonas eucariontes son más eficientes y permiten plegar, y sobre todo el plegamiento de proteínas también eucariontes. Son mejores para eso. A nivel molecular, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Hay una amplia disponibilidad de plásmidos o vectores de expresión. Después yo voy a detallar más esto. Ahora simplemente no voy a nombrar. Y una de las grandes ventajas que tiene Saccharomyces cerevisiae en particular, no todas las levaduras, pero Saccharomyces cerevisiae en particular, es que probablemente, como ustedes ya saben, existe un origen de replicación autónomo, natural, para ella, que es el denominado origen de 2 micras. ¿Y esto qué permite entonces? Que obtener
y transformar las bacterias con plásmidos episomales, es decir, que no se integran al genoma y que se mantienen autónomamente replicando dentro de la levadura, lo cual tiene una enorme ventaja para luego su manipulación. No todas las levaduras tienen esto, simplemente le estoy comentando aquí el caso de Saccharomyces. Espérenme 2 segundos. Ahí está, vale. Ya. Desventajas que tiene entonces. Los tiempos de crecimiento comparados con Escherichia coli son muy bajitos. O sea, perdón, son muy altos. Se duplica cada 2 horas, Escherichia coli cada 20 minutos. Ahora esto tampoco es una cosa escandalosa, ¿no? O sea, si se duplica cada 2 horas, bueno, hay que tener un poco más de paciencia. Pero comparativamente es más lento su crecimiento. Ahora, habíamos hablado recién de que eran capaces de producir modificaciones post-traduccionales, lo cual es una ventaja, pero eso mismo también es su gran desventaja, y particularmente en el tema de la glicosilación de las proteínas. Hay algunas proteínas que requieren glicosilaciones, es decir, que requieren tener azúcares unidos en su estructura para funcionar. Y eso, Saccharomyces cerevisiae y las levaduras en general lo hacen bien. El problema es que lo hacen de forma exagerada. Entonces, por un lado tenemos a Escherichia coli, ¿cierto?, en un extremo, que no glicosila y por lo tanto eso es un problema, pero por el otro lado, en el otro extremo, tenemos que algunas levaduras ponen más glicosilaciones de las que son necesarias e hiperglicosilan, en algunos casos de forma muy escandalosa, muy exagerada. Entonces, una proteína que requiera un cierto nivel de glicosilaciones también podría tener problemas si es que este nivel de glicosilaciones es excesivo, y eso se suele ver en algunas proteínas de Saccharomyces cerevisiae. En algunas no hiperglicosilan, no se sabe muy bien por qué razón hace eso la levadura, pero hay algunas a las que les ponen mucho, mucho azúcar. Principalmente mannosas son las que se ponen ahí. Y esta es una desventaja compartida con Escherichia coli. El Saccharomyces cerevisiae es un muy mal secretor de proteínas. Secreta muy poquita proteína al medio extracelular y esa es una de sus grandes desventajas. Esto con el tiempo se ha ido arreglando con la incorporación de otras levaduras que sí que tienen mejores capaces de secreción, como esta que se denomina Pichia pastoris, que voy a ver ese ejemplo al final. El nombre actual del Pichia pastoris no es este, le cambiaron el nombre, pero se sigue usando como nombre histórico. Al igual que en coli, esto también se los doy como dato, no es parte de la materia, pero ese día yo les comenté que algunas bacterias, ¿cierto?, se le podían meter genes para irlos adaptando, ¿cierto?, humanizando. Y entonces se podrían hacer Escherichia coli y glicosila. Y al igual que coli, en levadura también se pueden hacer lo mismo. Y también hay ejemplos, que les muestro uno de estos a modo de información nomás, de que uno podría ir cambiando o reemplazando los genes de glicosilaciones por los genes humanos, de manera de ir humanizando las proteínas que produce la levadura, ¿cierto? Y así las hiperglicosilaciones, transformarlas en glicosilaciones más parecidas a las que hacen los humanos. Si se fijan, solo para que lo vean aquí, aquí a la derecha está el Pichia pastoris, con muchas glicosilaciones, que son cada una de esas cuadraditos y círculos que se ven allí. Cada uno representa un azúcar distinto. Y acá está cómo debería ser la proteína humana. También es glicosilada, si se fijan, pero debería tener mucho menos. Entonces la idea es cambiar un poco los sistemas. Es verdad que tengo coanfitriona. Usted está haciendo entrar a los amigos. Se me olvidó. Ya. Vamos a partir entonces a lo que nos interesa, que es el tema de los plásmidos, ¿cierto? De cómo son y qué es lo que traen. Esencialmente son lo mismo que hemos visto siempre, simplemente que trae sus particularidades específicas para el sistema que estamos viendo ahora, que es Saccharomyces cerevisiae. Este es un típico plásmido, uno de los más comunes que se usan en Saccharomyces cerevisiae. Es una serie de plásmidos, se llaman Pilles, tienen numeritos porque tienen algunas variaciones. Este es el Pilles 2, que es uno de los más usados. Si se fijan, como plásmido de expresión, el plásmido siempre tiene que traer un promotor. En el caso de este, es un promotor de un gen del metabolismo de la galactosa. Entonces ahí está el promotor. Y trae un terminador de ciclina, que es uno de los promotores más usados en levadura. Entonces, entre el promotor y este terminador, ¿cierto?, viene el sitio de clonamiento múltiple, donde uno clona el gen o el cDNA que a uno le interesa. Lo mismo de siempre, ¿no? Aquí se mete entonces el gen de interés. Ahora bien,
¿Qué peculiaridad traen estos plásmidos? Y en general todos los plásmidos que no son de bacterias traen estas peculiaridades. Es que traen elementos que les permiten replicarse en Escherichia coli. Entonces, en el fondo son un 2 por 1, ¿cierto? Traen todos los elementos que permiten funcionar en Saccharomyces cerevisiae y también traen los elementos que permiten funcionar en Escherichia coli. Y usted dirá, ¿por qué traen eso? Y la razón de esto es que antes de que estos plásmidos hagan su función, que es expresar la proteína, uno tiene que hacer manipulaciones genéticas, ¿no? Tiene que obtener los plásmidos, purificarlos, cortar con enzimas de restricción para poner el inserto de interés, ¿cierto? Etcétera. Y toda esa manipulación genética es mucho más fácil hacerlo en una bacteria que en una levadura. Entonces, estos vectores traen los dos elementos, tanto de bacteria como levadura, de manera de todo el manejo genético, de ingeniería genética, hacerlo en bacteria, porque es mucho más rápido y sencillo, y luego cuando ya tengo el plásmido final, ahí recién lo traslado a la levadura para que la levadura produzca la proteína que me interesa. Entonces, por esa razón ustedes ven que aquí hay muchas cosas. Entonces yo voy a hacer aquí algunas distinciones de lo que hay, ¿cierto? Bueno, ya les comenté. Este es el promotor de la levadura, donde estoy moviendo ahí el cursor. Este es el terminador de la levadura, aquí se pone el gen de interés. Además, ¿cierto? Debe llevar un marcador de selección para levadura, y en el caso de este plásmido está marcado aquí en rojo. Es un gen que le confiere la capacidad de vivir en un medio sin uracilo, porque puede producir su propio uracilo, el gen URA3. Aquí está, donde estoy moviendo el cursor ahora, el origen de 2 micra, que es el origen de replicación autónomo que permite a este plásmido funcionar y propagarse autónomamente sin necesidad de integrarse a un cromosoma, por ejemplo. Estos son los elementos de la levadura. Y luego están todos los elementos que tienen que ver con Escherichia coli. Particularmente el origen de replicación de Escherichia coli está allí, y un marcador de selección para bacterias, que es ampicilina. Este marcador de selección no sirve en levadura. Entonces, por esa razón hay dos marcadores de selección, uno para cada organismo. Y estos vectores, entonces, que uno puede trasladarlo, que puede meterlo en una coli, por ejemplo, trasladarlo a una levadura, o al revés, se denomina transbordadores o shuttle, que es la palabra que se usa en inglés, ¿no? Pues se llaman así, transbordadores shuttle. Y esto es común. En todos los vectores de organismos que no son bacterias, siempre traen elementos bacterianos de manera de uno poder manipularlo en la bacteria hasta que llega al plásmido final, y ese es el que traslada al organismo de interés. Ya, cosas que ya sabemos, ¿cierto? La existencia de un polilinker, aquí está, un sitio de clonamiento múltiple para poner el fragmento de interés, ¿cierto? Que a uno le interesa, ¿cierto? Todo esto se hace en la bacteria, ¿no? Y cuando se termina se traslada a la levadura. Y posteriormente entonces viene el tema de la transformación en levadura. Yo no hablé nada el otro día de transformaciones de bacterias, Escherichia coli ni nada de eso, porque eso es materia del curso de microbiología y de hecho hay prácticos de eso en la carrera. Ustedes van a transformar, también en el curso molecular van a transformar bacterias, entonces en realidad no tiene mucho sentido hacerlo. Lo único que les puedo decir es que los métodos de transformación de este tipo de microorganismos se basan básicamente en la aplicación de cambios de temperatura y algunas sustancias químicas que hacen que el organismo, ¿cierto?, se permeabilice y logre ingresar el ADN. Lo que pongo aquí son algunas diferencias respecto a la transformación de levadura respecto a coli, porque hay pequeñas diferencias, pero esencialmente el método es el mismo, que está adaptado. En general, para transformar estos bichitos hay dos tipos de métodos. Uno es un método químico que usualmente tiene cloruro de calcio, que es un catión, ¿cierto?, que hace poro a la membrana y permite que entre el ADN. O se le puede aplicar un campo eléctrico, y ese campo eléctrico también se ha visto que hace poro, y cuando uno le aplica un campo eléctrico, se denomina entonces electroporación. La formación de poros producto de electricidad. En el caso de la levadura, el método es prácticamente el mismo que en bacterias, simplemente hay algunos cambios. Por ejemplo, las sales de cloruro de calcio se ha visto que funcionan mejor en Escherichia coli, en cambio las de acetato de litio funcionan mejor en levadura y se cambian, pero el proceso es el mismo. Y lo otro es que los parámetros eléctricos que se hacen en las electroporaciones varían. Normalmente suelen ser más potentes los parámetros, tanto de voltaje, de resistencia, capacitancia, etcétera, que se le aplican a la corriente eléctrica para hacer poros en levadura, son mayores que los que se aplican en bacterias.
Pero lo único que les quiero decir con esto es que transformar levaduras es fácil. Usan los mismos métodos que se usan en bacterias, simplemente que han sido modificados. Ya. Cuando la levadura entonces incorpora el plásmido de nuestro interés, comienza entonces a funcionar la parte de los plásmidos que tienen esos elementos de levadura, ¿no? El promotor, el terminador y su marcador de selección. Ya, vamos a ver entonces ahora algunos tipos de plásmidos que se utilizan en Saccharomyces cerevisiae en particular, a modo de ejemplo. Entonces, este ya lo hemos revisto varias veces, que es el PIES2, y este es un ejemplo de plásmido episomal, es decir, un plásmido que no se integra al genoma y que replica de forma autónoma. La forma por la cual replica es porque tiene un origen de replicación, que es este que está aquí, que se denomina origen 2 micra. Este es un origen natural, que está en las levaduras, ¿cierto? En plásmidos de levadura, y se utiliza entonces para que este plásmido se mantenga replicando de forma autónoma. Estos orígenes de replicación son bien eficientes, pueden replicar múltiples veces este mismo plásmido dentro de una misma levadura. De hecho, cuando uno analiza plásmidos que llevan el origen de replicación 2 micras, se encuentra con que dentro de una levadura hay usualmente entre 25 y 200 copias del plásmido, lo cual entonces uno dice, si yo voy a expresar una proteína, en el fondo tengo entre 25 y 200 veces ese cassette de expresión dentro de un organismo, ¿cierto? Y puedo entonces deducir de ahí que voy a producir una gran cantidad de proteínas. Ahora, ¿cuál es la desventaja de estos plásmidos episomales? Es que estos vectores de replicación autónoma, si bien son muy eficientes, solo replican tamaños de DNA relativamente pequeños, no más allá de 10.000 pares de base. Entonces, el fragmento que yo tengo que clonar aquí tiene que ser pequeño. No puedo clonar un gen muy, 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 muy grande, porque eso va a afectar la replicación del plásmido y voy a tener baja en la eficiencia. La segunda desventaja, y de esto no se sabe mucho, simplemente son aspectos más bien que se han visto de forma empírica, ¿no? Es que a escala industrial estos plásmidos son inestables. ¿Qué quiere decir eso? Usted en el laboratorio, supongamos lo que veíamos el otro día, ¿cierto? Dice, ya, esto ya se hizo, es una idea que ya se hizo, así que no la copien. Vamos a producir insulina en Saccharomyces cerevisiae. Supongamos que nos proponemos objetivos. Entonces uno toma un gen de insulina, ¿cierto? Lo adapta y lo mete aquí. Transforma las levaduras en el laboratorio, y en el laboratorio se produce insulina espectacular. Y en el laboratorio estamos hablando en matraces, ¿cierto? En tubos de ensayo, cosas por el estilo. El problema es cuando usted esto lo traslada a reactores de 10.000 litros o reactores de 15.000 litros. Por alguna razón, que no se sabe muy bien, las levaduras en esos enormes volúmenes comienzan a perder los plásmidos. No se mantienen los plásmidos de forma estable y comienzan a eliminarlos, y las levaduras entonces ya no están produciendo la proteína. Entonces, existe una inestabilidad a nivel industrial de estos plásmidos que no se tiene muy claro cómo es. Al parecer, algo pasa dentro del reactor que diferencia poblaciones de levaduras, algunas siguen sometidas a la presión selectiva, otras no, y las que no pierden el plásmido. No se sabe muy bien cómo ocurre. El punto es que industrialmente se ha observado que son inestables. Así que esa es una desventaja si es que uno después quiere escalar esto. Si uno lo va a usar para el laboratorio, no hay ningún problema. Vamos a ver ahora el segundo tipo de plásmido que uno puede introducir en una levadura y que puede servirle para expresar proteínas. Hay plásmidos que se denominan cromosomas artificiales. Aquí le puse de bacteria, eso está mal, después lo borro. Cromosomas artificiales de levadura debería ser. Eso aquí o denominados JAKs. Estos plásmidos, que se denominan así, y también replican de forma autónoma, mantienen esa ventaja, ¿cierto? No se integran al genoma. Pero el origen de replicación de 2 micras se reemplaza ahora por regiones que corresponden al origen de replicación de los cromosomas de la levadura. Es decir, se toman dos regiones que son conocidas, región ARS y región SEN, que corresponden al origen de replicación propiamente tal, que sería la región ARS, y además esta secuencia SEN corresponde a una región de los centrómeros de los cromosomas, y entonces permite que el plásmido sea replicado, ¿cierto? Y segregado durante el proceso de división celular en el uso mitótico, ¿no? Entonces esto en el fondo se comporta como un mini cromosoma. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener esta estructura?
que son mucho más estables y permiten entonces clonamientos de fragmentos enormes, porque si es que el origen de replicación es estable con un cromosoma, con mayor razón va a ser estable si yo pongo un trocito más pequeño, no va a haber ningún problema. Entonces, en estos casos, uno puede clonar ya cosas más grandes, incluso puede clonar varios genes consecutivos uno al lado del otro. Esa es la gran ventaja que tiene. El único problema, claro, es que está en mucho menos copias. Pero bueno, a veces mejor menos y bueno que mucho y no tan bueno. Entonces, la principal ventaja de estos cromosomas artificiales entonces, es su estabilidad en comparación con estos plásmidos episomales que usan el origen de 2000. Y finalmente, les voy a mostrar el tercer tipo de plásmido que uno podría introducir en una levadura, que son plásmidos integrativos, es decir, plásmidos que no tienen ningún tipo de forma de replicarse autónomamente, es decir, no traen estas secuencias ARS y SEN, o no traen tampoco el origen de 2000. Cuando uno transforma un organismo con un plásmido que no tiene forma de replicar de forma autónoma, y uno pone una presión selectiva, el organismo, para sobrevivir, lo que va a hacer es incorporar el plásmido en su genoma. Lo va a recombinar. Porque si no lo recombina, lo pierde y muere. Entonces, estos plásmidos, ¿cierto?, se diseñan a propósito sin esa secuencia, de tal forma de que se vea obligado al organismo a introducirlo en su genoma. Entonces, estos plásmidos no replican autónomamente, ya que carecen de los elementos de replicación autónoma y por lo tanto obligan a la levadura a incorporarlo al genoma. La incorporación del genoma es un tema, porque si la integración es al azar, por ejemplo, uno podría integrar el plasmio en una región importante para la levadura y tener problemas entonces de crecimiento, del fenotipo de la levadura, o incluso incorporarse en un gen que sea letal, ¿no? Y uno introduce, destruye el gen y la levadura muere. Entonces, ese tipo de integraciones donde uno no sabe dónde se mete el plasmio se denominan ectópicos. Para evitar ciertos posibles efectos no deseados de esa integración, a veces se le incorpora a estos plásmidos regiones que permiten la integración, la recombinación homóloga en una región de interés. Supongamos que yo conozco en el genoma de la levadura una región donde no hay ningún problema en que se recombine nada porque esa región no es importante. Entonces yo puedo poner trocitos de esa región en el plasmido. Aquí están representados con este HR1 y HR2. Y estas regiones entonces van a recombinar con su homólogo en un cromosoma, ¿cierto? Y entonces el plasmido se va a introducir en esa región y no en otra. Entonces yo puedo dirigir la recombinación o puedo dejarla al azar, como prefiero. Ya, estos plásmidos no integrativos, no lo voy a poner, ¿cierto? Para no enredar el asunto, pero ustedes podrían hacer mezclas, ¿no? ¿Cierto? De estos plásmidos integrativos, ¿cierto? Y también ponerle los elementos de bacteria, de manera de ir clonando y haciendo todo el manejo genético de la bacteria, y solo después al final quedarse con el plásmido final que les permita transformarlo en la levadura, una vez que está terminado. Entonces, raya para sumar. Hay tres tipos de plásmidos que uno puede usar en levaduras. Plásmidos episomales, cromosomas artificiales de levadura, después lo modifico, está mal, ¿no? Y los plásmidos que se integran. ¿Cuál se usa? En cuál caso va a depender de usted, del usuario, qué es lo que quiere hacer, si está usando una levadura como Saccharomyces cerevisiae y tiene todas las opciones, o usa una levadura nueva que nadie ha usado, donde va a tener probablemente pocas opciones, porque en una de esas no hay orígenes de replicación conocidos, y por lo tanto va a tener que integrar. Eso ya lo tiene que ver cada usuario, pero las alternativas son estas. Ya. Como siempre, si tienen duda o consulta, me paran nomás. Vamos a ver un poquito de los marcadores de selección, donde también aquí hay un abanico un poquito mayor que en las bacterias. En las bacterias, me paras un poco, acá. El otro día vimos que existían marcadores que normalmente eran de antibióticos. Por ejemplo, aquí está el marcador de ampicilina en este plano. Entonces uno, para saber si las bacterias han incorporado el material genético, lo que uno hace es hacer el experimento de transformación, de introducir el material genético, y luego siembra todas las bacterias en un medio que contenga un antibiótico. Aquellas bacterias que no han incorporado el plásmido van a morir. En cambio, aquellas bacterias que incorporaron el plásmido van a sobrevivir porque llevan un gen que les permite destruir el antibiótico y de esa manera pueden resistirlo.
En el caso de las levaduras, hay sistemas análogos, simplemente que se utilizan con antibióticos eucariontes. Entonces aquí a la derecha ustedes observan uno, que hay un plásmido. Vamos a hablar más de este plásmido. Este es el plásmido PPIX-Z, son una serie, A, B, C, hay varios. Y lo que les quiero mostrar con este plásmido, ¿cierto?, es este gen que está marcado en rojito. Este gen se denomina gen de resistencia a ceosina y es un gen que permite la resistencia de una familia de antibióticos que son muy usados en eucariontes. Está la ceosina, la fleomicina, el G418, etc. Los que trabajen después a lo mejor en biología celular o hagan la tesis en biología celular, probablemente van a ver estos nombres, ¿cierto? G418. Pero bueno, estas son antibióticos, sustancias químicas que matan las levaduras. Entonces, en forma análoga a lo que pasa en bacterias, si una levadura no incorpora el plásmido, y yo la pongo ahora en un medio con algún otro antibiótico, la levadura se muere. En cambio, todas aquellas que incorporan el plásmido van a llevar este gen de resistencia, que es marcado en rojo, ¿cierto? Lo van a llevar, y por lo tanto van a poder destruir el antibiótico y sobrevivir. Y esas son las que crecen. Entonces, eso es lo mismo que ocurría en bacterias, simplemente que ahora se usan marcadores de selección y antibióticos eucariontes. Pero además de esto, las levaduras permiten, como ustedes ya deben sospechar, ¿cierto?, la existencia de otro tipo de marcadores, como el que vimos en el plasmio PIES2. Este es un marcador, este que se denomina URA3, que es un gen, que no destruye un antibiótico, sino que es un gen del metabolismo de las levaduras. Entonces, si uno tiene una levadura que es incapaz de producir su propio uracilo, uno puede introducir este plásmido y poner las levaduras ya no ahora en un medio que tengan antibióticos, sino en un medio que carezca de uracilo. Entonces, como la levadura no es capaz de producir su propio uracilo, si yo la pongo en un medio que no tiene uracilo, muere porque le falta un nutriente esencial. Pero aquellas levaduras que incorporaron este plásmido van a tener este gen URA3, que es un gen que permite la biosíntesis de uracilo a partir de un precursor. Y por lo tanto, esas levaduras, aunque estén en medio sin uracilo, van a vivir, porque ellas mismas van a producir su uracilo gracias a que llevan este gen en el cuerpo. Entonces, este tipo de selección se denomina, ¿cierto?, selección con marcadores metabólicos, ¿no? Y hay varias vías metabólicas que uno puede utilizar en levaduras donde existen levaduras, ¿cierto?, que son incapaces de sintetizar cierto metabolito y uno les pone el gen a los plásmidos y de esa manera la selección. Por ejemplo, la vía del uracilo que les comenté, también de la adenina y otro, que es AD2, que aparece ahí. Aminoácidos, hay varios, hay uno muy característico en levaduras, ¿cierto?, que es la biosíntesis de leucina, es decir, transformar con plásmidos que le permitan a la levadura sintetizar su propia leucina. Entonces usted lo pone en un medio mínimo que tiene todos los aminoácidos menos la leucina, y los que no tienen el plásmido se mueren. Entonces se pueden hacer las dos cosas en levadura. Ya, vamos a ver un poco el tema de la expresión. Ya vimos los plásmidos, algunas de las cositas que traen los plásmidos y los diferencian un poco de las bacterias, y ahora vamos a ver, como el otro día vimos, el tema de la expresión. Antes de esto, les dejo la palabra por si tienen alguna duda de alguna de las cosas que vimos. Profe, Cuénteme. ¿por qué una levadura no podría sintetizar uracilo y aún así ser viable? ¿No podría hacer ARN? Claro, lo que pasa es que esas levaduras no son naturales, las que se usan en estos casos. Ah, ya. Porque tiene razón, ¿no es cierto? Una levadura silvestre que anda en el campito o en un árbol debe tener todo su metabolismo bien, porque si no, no podría sobrevivir. Pero en el laboratorio hay muchas, y en colecciones de cultivo hay muchas levaduras que no son naturales, que son mutantes. De hecho, lo puse aquí, lo que pasa es que no lo nombré. Entonces esas levaduras se han ido seleccionando porque en el laboratorio se le ha hecho perder la propiedad. Entonces hay varias técnicas donde uno, con mutaciones, por ejemplo, con luz ultravioleta u otras sustancias químicas, uno puede ir seleccionando las levaduras que han perdido la propiedad, por ejemplo, de sintetizar uracilo. O las que han perdido la propiedad de sintetizar adenina son levaduras que normalmente tenían coloración y después la pierden. Y se ha visto que tiene que ver con esa. Entonces, en el laboratorio se han producido estas levaduras mutantes que pierden esa propiedad y entonces ahora se pueden aprovechar, ¿cierto?, devolviéndole la propiedad a través de los planos. Pero es verdad lo que dice usted, que en la naturaleza eso no debería ocurrir. Esto es, ¿cierto?, para el manejo nuestro en el laboratorio. Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra duda antes de
seguir con lo que viene. Ahí no sé qué hice. ¿Por qué se salió? Ahí sí. Ya. Vamos a hablar un poquito entonces de la expresión para terminar, propiamente tal. Proteínas que se hayan expresado en levadura hay montones, pero montones, ¿eh? Son páginas y páginas y páginas que uno podría llenar. Aquí solo les muestro yo algunas, que son relevantes desde el punto de vista farmacológico. También se han expresado proteínas de alimentos, proteínas para kit de diagnóstico, hay una serie de cosas. Se han expresado ciertas proteínas que pueden servir luego de vacuna, ya que está tan de moda eso hoy en día, ¿cierto? Para la hepatitis, el SIDA, etcétera. Se han expresado algunas proteínas de levadura y luego esas entonces se recolectan y se formulan vacunas. Algunas proteínas de uso farmacológico, como la insulina, ¿cierto? Que ya habíamos hablado, factores de crecimiento, etc. Hay muchísimos ejemplos de proteínas humanas y de otros orígenes que se han expresado en Saccharomyces cerevisiae. Ahora, como verán, ¿cierto? Varios de estos genes, sobre todo estos que dicen ciertos agentes terapéuticos, son genes humanos, para síntesis de alguna proteína humana. Por lo tanto, hay que tener ciertas precauciones cuando uno expresa estos genes humanos, que son muy grandes en levadura. Habíamos hablado, ¿cierto?, que las levaduras son eucariontes y como tales pueden procesar intrones. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que los intrones en levadura son muy chiquititos. Son de 60 pares de base o cosas así, ¿cierto? Son muy, muy chicos, comparados con los intrones de un humano o de una planta, por ejemplo, que son enormes. Entonces, si bien la levadura puede procesar intrones, en realidad procesa intrones que son muy poco exigentes. Si uno le pusiera un intrón de 10.000 pares de base a un gen de levadura, la levadura no va a ser capaz de procesarlo. Entonces, si bien procesan intrones, al igual que en las bacterias, en realidad lo que se prefiere es expresar cDNA. En general el cDNA, no se van a escapar del cDNA cuando tengan que expresar a lo mejor un gen complejo. Pero bueno, producir cDNA no es tan complejo. Entonces, si bien hay procesamiento de intrones en levadura, se prefiere igual el cDNA, porque su capacidad de procesar intrones no es tan potente, digamos. Al igual que en el caso de Saccharomyces que vimos el otro día, este cDNA probablemente tenga que ser optimizado. Así que el organismo del cual proviene ese cDNA es muy distante. Yo les comenté el otro día, ¿se acuerdan? Que el código genético era degenerado, que teníamos el tema de que, por ejemplo, para arginina hay 6 codones y no necesariamente un organismo va a ser el mismo codón que el otro. Entonces ahí hay que hacer, eso se puede hacer, ¿cierto? Analizando el genoma y mirando los tRNA, y uno puede saber inmediatamente eso, y a través de algunas técnicas de mutación va cambiando los codones, y se los va poniendo como le gusta al Saccharomyces cerevisiae. Y en el caso de que la proteína se vaya a secretar, hay que ponerle entonces una señal de secreción apropiada. Y aquí hay dos temas. Uno, que estamos hablando de un eucarionte, entonces el sistema de secreción es particular, no es como el de las bacterias. Y lo segundo es que ya habíamos dicho, ¿cierto?, que Saccharomyces cerevisiae, enhorabuena, secretor. Pero bueno, eso lo vamos a arreglarlo, vamos a ver cómo lo arreglamos después. Por ahora, espérenme un segundo. Ya. Aquí les muestro el sistema de secreción típico de un eucarionte. A diferencia de los de bacterias, que normalmente son transportadores, es decir, son proteínas que están en las membranas, ¿cierto?, y que hacen pasar las otras proteínas hacia el medio extracelular. En el caso de los eucariontes, la secreción es mediada normalmente por el retículo endoplasmático y por el aparato de Golgi, en la mayoría de las proteínas. Algunas se saltan el Golgi, pero en general las proteínas que van a ir a secreción tienen que pasar por el retículo endoplasmático. Entonces, en ese caso, si usted quiere secretar la proteína, es importante que venga una señal, aquí está esquematizado con este cuadro naranjo, que permita el reconocimiento, ¿cierto?, por los sistemas de translocación que hay en el retículo endoplasmático, porque los ribosomas del retículo endoplasmático van a producir la proteína y luego se van a traslocar al lumen del retículo endoplasmático. Y a partir de allí entonces empiezan su viaje hacia el medio extracelular. Entonces, si es que uno quiere, como dice acá abajo, ¿cierto?, secretar la proteína, además del cDNA, va a tener que poner una señal de secreción. Y en levaduras, particularmente Saccharomyces,
pero en otras levaduras también se usa la misma, y la señal de secreción más utilizada para ponérsela a proteínas que uno quiere secretar es la que se denomina péptido alfa factor, del gen MAT. ¿A qué corresponde esto? Esto es una feromona. Las levaduras tienen la capacidad de tener 2 ciclos de reproducción, un ciclo asexual y un ciclo sexual. Y para el ciclo sexual tienen que conseguir novio o pololo, ¿no? Y para eso lo que hacen es utilizar feromonas, que son proteínas que secretan al medio. Entonces, esas feromonas son muy eficientemente secretadas y tienen señales de destinación al medio extracelular muy conocidas. Entonces, lo que se hace normalmente es sacar ese trocito y ponérselo a la proteína que a uno le interesa. Entonces, si usted quiere producir insulina, por ejemplo, y quiere que esa insulina sea secretada al medio, además del cDNA de insulina, le pone normalmente en el extremo amino un trocito que corresponde a este péptido alfa factor, y la insulina entonces va a ser secretada al medio extracelular, porque ahí viene la señal para que ocurra todo este proceso que les muestro. Pero bueno, esto es biología celular, ustedes ya han visto. Respecto a los promotores, antes lo vimos muy genérico, ¿no? El tema de los promotores. También hay muchos promotores para expresión en Saccharomyces cerevisiae. Y uno puede elegir promotores inducibles o promotores constitutivos. ¿Qué quiere decir eso? Los promotores constitutivos son promotores de genes que siempre se están transcribiendo. Eso normalmente corresponde a vías del metabolismo primario, por ejemplo, en la glicólisis, ¿no? Se puede tomar un promotor de la glicólisis, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, que se llama GAPDH. Esta es una proteína de la glicólisis, ¿no? Y esta entonces siempre está funcionando porque el organismo siempre está haciendo glicólisis durante su vida. Entonces siempre transcribe. Pero también yo podría querer controlar la transcripción de tal manera de que no se transcriba hasta un determinado momento en que yo le dé la señal, y entonces también para eso hay promotores inducibles que se activan en determinadas condiciones o cuando uno agrega determinados sustratos. Por ejemplo, el promotor de la fosfatasa ácida se activa cuando usted pasa la levadura de un medio rico a un medio que no tiene fosfato. Ese promotor entonces se induce, por ejemplo, una transcripción. Aquí está, por ejemplo, el de metalotioneína, ¿cierto? Que se induce con cobre. Hay que agregarle cobre al medio y entonces ahí se activa la transcripción de ese promotor, y así, varios más. En general, todo esto es empírico, no hay que irlo probando, cada uno lo prueba en su sistema, pero en general se ha visto que los promotores inducibles producen mayores rendimientos de la proteína de interés que aquellos que son constitutivos. Es decir, al parecer conviene crecer mucha levadura y luego darle el golpe de que produzca la proteína, digamos. Y ahí se produce mayor cantidad que si uno tiene siempre producción a lo largo del crecimiento. Respecto a los terminadores, hay varios que se han estudiado, pero en general los terminadores que mejor funcionan en Saccharomyces cerevisiae son el terminador de la ciclina, que es una proteína que está involucrada en el ciclo celular, ¿no? Y el promotor de triptofano sintasa, aquí lo dejé como triptofano, obviamente el triptofano es un aminoácido, ¿no? No tiene sentido. Triptofano sintasa, que es una de las enzimas que está en la síntesis del triptofano. Ese terminador también es muy utilizado. En eucarionte, me imagino que esto lo vieron, pero el término de la transcripción está asociado básicamente con la formación de la cola de Polias, donde se corta, ¿cierto?, el transcrito y se produce la poliadenilación, y eso es una señal de término de la transcripción. Entonces aquí, dentro de las cosas que vienen, ¿cierto?, una secuencia que le indica a la RNA polimerasa que más allá viene el Polias. Ya. Vamos a terminar de hablar de Saccharomyces cerevisiae para pasarnos a un sistema que es mucho más eficiente y moderno y que se usa en general en los laboratorios cuando se quieren producir altos rendimientos de proteínas. Porque Saccharomyces cerevisiae, si bien es un sistema que a la gente le tiene mucho cariño, ¿cierto?, porque ayudó mucho al desarrollo de estas cosas durante muchos años, tiene muchas limitaciones en cuanto a rendimiento y sobre todo a secreción, que es como su gran talón de Aquiles. Entonces, a lo largo del tiempo se empezaron a buscar algunas levaduras que pudieran
reemplazar a Saccharomyces cerevisiae en estos temas, ¿cierto? Donde hubieran mejora, hasta que se encuentra esta levadura, denominada Pichia pastoris, que ustedes ven ahí una propaganda, ¿no? ¿Cierto? Que tiene el poder, ¿cierto?, de expresar altos niveles de proteína, muy fácil de usar. Y aquí hay algunas comparaciones, ¿cierto? Hay una proteína producida en Saccharomyces cerevisiae y la misma proteína producida en Pichia pastoris, fíjense, hay un rendimiento 4 o 5 veces más de proteína. Entonces, un sistema muy eficiente y muy versátil, además, muy sencillo de usar. Vamos a ver un poquito sobre sus particularidades. ¿Por qué Pichia pastoris es tan eficiente? Para empezar, tiene un promotor que es una bestia, que es extremadamente eficiente y que se puede regular muy bien, además. Es un promotor inducible. Y ese promotor se denomina AOX1. Después lo vamos a ver en una figurita. Este promotor corresponde a una enzima que se denomina alcohol oxidasa. Las Pichia pastoris son de los propios organismos, de los pocos organismos que pueden consumir metanol como fuente de carbono. Metanol, imagínense, una cuestión que es venenosa para los humanos. El metanol, la Pichia pastoris es capaz de consumir. Y este promotor es de un gen que se denomina alcohol oxidasa, que permite el metabolismo de ese metanol. Entonces, uno pone la levadura en contacto con metanol y este gen rápidamente se activa y este promotor es muy eficiente en transcribir y en producir una gran cantidad de alcohol oxidasa para consumir el metanol que está en la segunda gran ventaja de Pichia pastoris es que tiene un sistema de secreción muy eficiente para esta proteína AOX, pero el resto de las proteínas no son mayormente secretadas al medio. Cuando uno toma un sobrenadante de Pichia pastoris, que ha estado en metanol, por ejemplo, y hace un gel de SDS para ver proteínas, se ve prácticamente proteína pura, alcohol oxidasa, no se ve nada más. Entonces es muy limpio el sistema, secreta una gran cantidad de proteína al medio, y esa proteína está prácticamente pura, es muy sencilla de purificar. En cuanto a rendimientos comparativos con Saccharomyces cerevisiae, está entre 10 y 100 veces una mayor cantidad de producción de proteína, con lo cual también esto es una enorme ventaja desde el punto de vista del rendimiento. Ya. Les voy a comentar un poco de este promotor AOX, que es tan eficiente. Como les comentaba, Pichia pastoris puede consumir metanol como fuente de carbono, una levadura metilotrófica, entonces. Y este gen de alcohol oxidasa, entonces, cuando la levadura está puesta en contacto con el metanol, lo que hace, ¿cierto?, es transformar el metanol, ¿cierto?, a acetaldehído, y luego esto puede entrar a una vía metabólica. Entonces, esto es lo que hace la enzima original. Esta enzima es inducible, entonces, ¿cierto? Tiene un promotor, su gen, y cuando uno pone la levadura en contacto con metanol, la alcohol oxidasa puede representar hasta el 30% de la proteína total que produce la Pichia pastoris. Entonces, es un tercio de la proteína completa. Entonces uno, si lo piensa, dice, si yo engaño a la levadura, ¿no?, y pongo en realidad el gen de insulina en vez del gen de alcohol oxidasa, pero bajo el promotor de alcohol oxidasa, yo podría tener hasta el 30% de insulina, ¿cierto?, dentro de las proteínas de la levadura. Y eso es un poco el truco que se le hace. Esto de aquí abajo a modo de dato, hay dos genes AOX en el genoma hay dos alcohol oxidasas en el fondo, en el genoma de las Pichia pastoris normalmente, pero el AOX1, que es el que se usa normalmente en estos plámidos, es el responsable de la mayoría de la actividad enzimática y el que se usa como promotor para producir proteínas recombinantes. Ya, aquí hay un típico plásmido de Pichia pastoris. Igual que todos los plásmidos que hemos visto, ¿cierto? Voy a mostrarle aquí algunas cosas. Aquí está el origen de replicación de Escherichia coli, ¿cierto? Porque aquí se mantiene el mismo esquema de producir toda la manipulación genética en Escherichia coli y luego el plásmido final traspasarlo a la levadura. No hacer las manipulaciones en la levadura porque es muy, muy complejo. Aquí está, si se fijan, el promotor de alcohol oxidasa, este que dice 5'-ox, es el promotor, que les comentaba. Aquí está el terminador de la misma alcohol oxidasa, que se usa como terminador en el caso de Pichia pastoris. Y aquí, como siempre, hay un sitio de clonamiento múltiple, donde uno instala el gen que le interesa. El otro día vimos que para purificar proteínas
en bacterias, ¿se acuerdan? Al final uno podría pegarle unos pequeños fragmentos de otras proteínas que puedan ser purificadas por afinidad, y lo que les muestra aquí es que estos plásmidos traen dos de estos fragmentos, trae este epitopemic y trae este otro cola de polihistidina, con lo cual uno puede purificarlas en columnas de afinidad a la proteína, ¿cierto? Entonces se pone la proteína aquí, la proteína queda en marco, ¿cierto? Y entonces se puede producir una proteína con un pequeño trocito que después sirve para purificar. Y aquí no está, pero si uno quisiera secretar la proteína, tendría que poner la señal del alfa factor acá en el extracto. Algunos de estos plásmidos de pique, ¿cierto? Porque hay una serie, ¿no? PIC, Z, A, B, C. Algunos de ellos traen ya puesto el alfa factor. Otros no. Todo depende si usted quiere dejar la proteína intracelularmente o secretar. Y una característica importante de estos vectores es que no hay orígenes de replicación conocidos en pique pasta. No se ha encontrado que exista un 2 micra o un análogo del 2 micra, ¿cierto? Tampoco se sabe bien cómo funcionan sus orígenes de replicaciones cromosómicos. Los cromosomas de pique son bastante grandes. Entonces, en general, aquí no existe, a diferencia de Saccharomyces cerevisiae, la posibilidad de que los vectores se mantengan de forma ectópica o replicando autónomamente, sino que la opción que tienen es integrarse al genoma. Y entonces, una vez que uno transforma la bacteria, y uno le pone la presión selectiva, ¿cierto? Ahí está el gen de Seosin. La bacteria, la única opción que tiene es integrar el plásmido al genoma. Aquí se muestra un esquema de integración con el gen original que está en el genoma, digamos, pero en realidad la integración puede ser ectópica, puede integrarse en cualquier lugar este plásmido. No hay ninguna razón para que integre ahí solamente. Ya. Antes de terminar, dudas con esto. Porque aquí ya terminamos esencialmente la materia de hoy. Estos son unos datos. Vale, vamos a continuar. Aquí hay una tablita en la cual hay ciertos rendimientos teóricos de Pichia Pastori. Obviamente estos sistemas no son todo nada, ¿no? Hay algunos de ellos que que funcionan muy bien, pero también en algunos casos puede darse que no funcionen. Lo que ustedes ven aquí es lo que funciona. Y lo que funciona se ve bastante bien. Los niveles de producción de proteínas siempre están sobre los miligramos por litro, que esto es una cosa importante. Con Saccharomyces en realidad es muy difícil lograr niveles sobre el miligramo por litro. Siempre estamos bajo un miligramo por litro de producción de proteína recombinante, pero en este caso, fíjense ahí, hay 12 gramos por litro de esta proteína, 14,8 gramos por litro de esta proteína, son rendimientos astronómicos, muy grandes. Bueno, esta no salió muy bien, pero son 78 miligramos por litro, tampoco está tan mal. Entonces es un sistema muy bueno, muy eficiente, y si alguna vez tienen que expresar proteínas en grandes cantidades, para usos comerciales, por ejemplo, va a ser preferible hacerlo en pique y no en Saccharomyces. Aquí simplemente algunos ejemplos de proteínas que son secretadas o no son secretadas. Ahí hay algunas de las proteínas que han sido secretadas en algunos de estos sistemas. Esto lo saqué de no recuerdo si de un paper o de otra fuente, donde vienen todas las enzimas de uso farmacéutico que se han producido en levadura, y la lista tiene una página y media. Aquí solo yo les muestro un pedacito, simplemente para darle a entender que esto es una cosa muy utilizada por las farmacéuticas. Nada más. Con eso terminamos. Profe, Cuénteme. que una proteína vaya a ser secretada o no depende si la quiero usar en el momento o tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con varias cosas. Una es si usted la quiere purificar de forma más fácil, principalmente. Porque el problema de que la proteína quede intracelularmente es que cuando quedan dentro de la célula, queda junto con las 9.000 o 10.000 o 13.000 proteínas que tiene normalmente esa célula.
Y entonces, si luego yo quiero purificarlo, tengo que purificarlo a partir de ese enorme grupo, ¿no? Y eso dificulta la purificación. En cambio, cuando una proteína se secreta al medio extracelular, claro, no está pura, pero en vez de encontrarse, o en vez de que usted tenga que purificarla de otras miles de proteínas, en realidad la va a tener que purificar de 200 o de 100 proteínas más que hayan en el medio extracelular. Entonces, la secreción tiene como objeto facilitar la posterior purificación de la proteína. Si uno la secreta, la purificación es más sencilla. Ya. Si es que la proteína queda adentro, es más difícil. Ahora, ¿cuál es el inverso? Y esta es la otra cara de la moneda. Es que no toda los sistemas de secreción, así como las chaperonas, que son plegamientos, etc., se saturan esos sistemas. Si yo produzco una enorme cantidad de proteína dentro de la levadura, no todo eso se va a secretar. Va a haber alguna que va a quedar dentro. Porque esto es finalmente un tema físico, ¿no? Entonces, el problema de secretarlo es que puedo yo tener menores rendimientos, y eso se ha visto, ¿cierto? Siempre hay menos rendimiento cuando secreto que cuando mantengo la proteína dentro. Entonces, ahí uno tiene que ir viendo el jugo. Pero esencialmente se secreta la proteína para poder purificarla de manera más sencilla después. Ese es el objeto que tiene. Ya, profe, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Si no hay más dudas, les mando luego entonces el link para nuestra última clase de mañana. Mañana termina el curso. Vamos a ver CRISPR-Cas, la parte biológica que entretenía, porque luego molecular entonces vemos la parte aplicada. Nada, si usted quiere me manda la grabación luego y yo la subo al Drive. Ya, profe, se lo mando por correo. Ok, nada más entonces.